Algunos, ya ve cómo a veces la gente opina y no tiene una. Entonces ya no les voy a decir, ya luego les platico. Bienvenidos a su casa, Ministerios de Agua Inicio, una casa donde el poder y las manifestaciones del Dios Todopoderoso se hacen visibles, se hacen manifiestas. Hoy estamos tocando un tema que se llama El profeta confronta huestes de maldad. Entendamos, mis amados, que como hijos de Dios siempre estamos en una guerra espiritual. Aún tus oraciones, que piensas que son muy tranquilas, muy nobles, tus oraciones tienen un conflicto espiritual. Siempre el enemigo va a querer destruir la oración que tú estás elevando al Altísimo, y el enemigo va a buscar la manera de que no te lleguen las respuestas, que no llegue tu oración y que no te lleguen las respuestas. Por lo tanto, tu oración, aunque pienses que es muy tranquila, aunque pienses que es muy ligera, aunque pienses que no te estás metiendo con Satanás, con demonios, con espíritus inmundos, ¿qué crees? Él sí se está metiendo contigo. Y tienes que tener entendimiento y tienes que orar de tal manera que tu oración llegue al Eterno y que esa oración regrese con la respuesta adecuada. Acuérdense del profeta Daniel. Él oró durante 21 días esperando una respuesta. Y cuando llega el ángel y le dice, desde el primer día descendí a darte la respuesta, pero el príncipe de Persia no me dejaba bajar, no me bajaba a traerte la respuesta, a traerte la bendición. Entendamos, mis amados, por muy sencilla que sea la oración, es una guerra espiritual. Y si no sabes cómo confrontarla, si no sabes cómo enfrentarla, el enemigo puede robarse tus bendiciones y te puede hacer creer y pensar que tú eres un hombre indigno, el cual el Señor, Dios Todopoderoso, no te va a responder sus oraciones porque puedes pensar que el Señor no te quiere. Es lo que quiere el Satanás, es lo que quiere el diablo, y tú tienes que ser hombre entendido. Tienes que confrontar todo aquello que quiera venir en tu contra de una manera correcta. Amén. Bueno, pues con esto vamos a comenzar la prédica del día de hoy. Vamos en la prédica número 10 de nuestra serie nuestra posición delante de Yahweh. Estamos hablando desde una posición de profetas, de hombres de Dios, de hombres que lanzan palabra divina a través del espíritu de profecía, a través del ministerio profético o a través del oficio profético. Y todo lo que declara el hombre de Dios tiene cumplimiento en el espíritu. Por eso es importante cuidar tus palabras. Cuida cómo hablas, porque tu manera de hablar afectará no solamente tu vida, no solamente tu medio ambiente, sino a todos los demás. Por lo tanto, mis amados, tu palabra puede afectar inclusive hasta naciones. Tenga cuidado, hable lo correcto y el Señor lo va a usar con poder. Amén. Vamos al capítulo de Primera de Reyes 18, capítulo 18, y vemos cómo Elías en capítulos anteriores había declarado que los cielos se cerraran y que no cayera lluvia sobre Israel. Esa lluvia sin venir duró 3 años y medio. Ya había sequía, ya no había que darle de comer a los animales, ni qué comer, ni cómo sustentar al pueblo. Dice la palabra de Dios que había una hambruna tremenda, una hambre tremenda a causa de un profeta de Dios que le ordenó a los cielos cerrarse, y esos cielos se cerraron y no pudo descender lluvia más. Vea el poder de un hombre que está consagrado a Dios, el poder de un hombre que verdaderamente está siendo obediente a las escrituras, a la palabra del Altísimo, y él hace lo que el Señor le pide. Así que, mis amados, es importante que nosotros entendamos que puede ser que el pueblo esté bajo un juicio a causa de que alguien habló imprudentemente, o alguien por el diseño de Dios habló y cayeron o se cerraron los cielos y no cayó una lluvia. Este fue el caso de Acab. Este fue el caso de Acab, que estaba bajo juicio y que Dios había dicho que ese rey y ese reino no iban a recibir sus bendiciones. ¿Ok? Entonces, como siervos de Dios, nos toca a nosotros cumplir lo que el Eterno nos llama a hacer. Y muchas de las veces el Eterno nos llama a declarar juicio, o bien a rectificar un pueblo que se ha desviado.
Por lo tanto, un profeta no solamente te habla de lo que ha de descender, lo que ha de pasar, sino enderezas tus caminos. El profeta te va a dar la dirección, te va a dar la corrección, te va a dar la manera que te edifiques y que puedas continuar de una manera correcta con Dios. El profeta te va a decir cuál es tu error, cuál es tu pecado, cuál es tu maldad, y tú tendrás que tomar una decisión: enderezar tu camino o que los juicios de Yahweh caigan sobre tu vida. Yo creo que como hombres de Dios enderezaríamos el camino, ¿verdad? Sí, amén. En Primera de Reyes 18:14 dice así. Dice, y Abías, bueno, les voy a platicar porque no quiero platicarles no quiero leerles todo el capítulo. Dice que el profeta Acab le dice, agarra a su siervo más cercano, al de mayor confianza, llamado, este siervo se llama Abdías, y le dice, Abdías, tú toma por este camino, yo iré por el camino contrario. Busquemos hierba, busquemos saber dónde hay hierba para que nuestros animales puedan comer, los animales coman y no mueran, porque no quiero que las bestias, los animales mueran. Cuidé de los profetas mientras Jezabel había dictaminado que murieran todos los profetas de Israel. Yo los cuidé, los guardé de 50 en 50 en cuevas y les di de comer pan y agua. ¿Qué no sabes que si yo voy con el rey Acab y le digo que tú estás aquí y que me has dicho que te vas a presentar delante de él, no vaya a ser que yo cuando vaya con él y regrese con él tú ya no estés, porque el espíritu de Yahweh te haya tomado y te haya llevado de un lugar y te haya llevado a otro lugar? Fíjese cómo desde entonces sabía el pueblo de Dios que un profeta, un hijo del Dios Altísimo, podía ser tomado en el espíritu, hoy estar aquí y en otro día estar en otro lugar. Un traslado. Entonces le dice Elías, ciertamente te digo hoy, yo que vivo en la presencia de Yahweh, yo que estoy en la presencia de Yahweh, te digo, aquí esperaré a Acab. Y entonces Abdías va por el rey Acab y lo trae delante de él. Y dice así en el 14, y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Yahweh de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Cuando Acab vino Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú, Acab, y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahweh y siguiendo a los Baales. Fíjese qué fácil para el rey Acab decir, tú fuiste el que turbaste a Israel, tú fuiste el que impediste que la lluvia descendiera, por tu culpa estamos llenos de hambre. Qué fácil es echarle la culpa a los demás de nuestros pecados y de nuestras maldades. Hoy como hijos de Dios tenemos que aprender a no autojustificar nuestro pecado, a no poner una justificación para hacer lo malo o para hacer lo que no conviene. Cada uno de nosotros es responsable de las actitudes que toma o bien de los hechos que hace justificando un pecado. Al fin y al cabo, delante del Dios Todopoderoso no podrás justificar ningún tipo de pecado, ninguno. Así que mis amados, nos conviene enfrentar las situaciones que vivimos y no echarle la culpa a los demás, porque lo que estamos viviendo hoy son las consecuencias de hechos pasados que no los hicimos correctamente delante de Dios, que no fueron correctos delante de Dios. No culpes a los demás. Que mi matrimonio ha fracasado, no culpes a los demás. Algo tuviste que hacer, en algo participaste para que eso fracasara. Que mis negocios no funcionan, algo estás haciendo mal. El Señor te está llamando la atención para que lo corrijas. Si todavía hay tiempo, enderecemos el camino. Yahweh nos quiere bendecir. No seamos como este rey Acab, echándole la culpa a los demás cuando él fue el culpable. Por eso Elías le dice, tú y la casa de tu padre son los culpables de que haya este mal en Israel. Por su culpa se cerraron los cielos, porque dejaron los mandamientos de Yahweh. Mire, mi amado, son 10 mandamientos, nada más 10 mandamientos, y muchos los siguen infringiendo. No es pesado obedecer 10 mandamientos, no es difícil, solamente hay que querer cumplirlos. Amén.
Ahora, Elías, él dice claramente: vive Yahweh de los ejércitos, en cuya presencia estoy. ¿Saben? Su nombre Elías se llama Dios, quiere decir Dios de Yahweh. Dios, o más bien Dios de Yahweh. O sea, él le pertenecía completamente a Yahweh. Por eso él decía que su nombre y él y toda su esencia vivían en la presencia de Yahweh. Hoy tú puedes decir que estás en la presencia de Yahweh. ¿Quién puede decir que está hoy en la presencia de Yahweh? ¿Nadie? No inventen. Levante la mano. Amén, gloria a Dios. Todos están en la presencia de Yahweh. Déjense tratar. No permitan que el diablo les diga que no. Amén. Dice: tú turbaste, tú has hecho el daño a Israel. La palabra turbar es revolver el agua. Quiere decir alborotar, afligir, atormentar, perturbar. Es algo que viene internamente al alma, que perturba el alma, que la aflige el alma. ¿Qué tipo de pecado está pasando en tu vida que has impedido que la gloria de Yahweh con lluvias de bendiciones en ti venga a tu vida? ¿Qué le has puesto a tu alma en aflicciones o en dolores de espíritu? Y muchos siguen guardando el resentimiento, la amargura y la falta de perdón o el odio. Hoy muchos están tratando de hacer un sentimiento de venganza o de violencia porque se sienten frustrados. Esos son tipos de frustraciones, son turbaciones delante del Señor. Y el Señor cierra los cielos cuando tu alma está afligida, cuando tu alma está perturbada. Por eso necesitamos volver al diseño de Dios. No viene perturbación alguna, no viene turbación alguna si no hay un motivo. Las maldiciones no llegan por al azar, no llegan por arte de magia, no. Las maldiciones llegan porque algo hiciste o algo se levantó en tu contra y hoy están provocando aflicción de espíritu, turbación del alma. Busque rápidamente qué puede ser lo que está ocasionando que tu alma no tenga paz. Pídele al Espíritu de Yahweh que te dé el discernimiento para que puedas enderezarte y que el Señor saque todo aquello que está lastimando tu mente o está lastimando tu corazón, tus emociones. Pero búsquelo. No se quede con las manos cruzadas o no se quede llorando su amargura. Busque cuál es el problema, sáquelo y póngase a cuentas con Dios. Amén. ¿Sí? Dice: envía, en el 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Aquí Elías ya se está presentando delante del rey y le está diciendo al rey: ok, tú has decidido seguir a los Baales, tú has decidido seguir al pecado, a la prostitución, al adulterio, a la fornicación con los Baales. Hoy yo te estoy diciendo: llama a tus 850 profetas, y yo, que soy el único profeta que ha quedado en Israel, me presentaré en el Carmelo, en el monte Carmelo. Cada uno de ellos va a tomar una res y va a hacer un altar, y en ese altar donde descienda el fuego de Yahweh, o donde descienda el fuego, a ese Dios adoraremos. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? Ok, bueno, entonces están en el monte Carmelo. El monte Carmelo es un lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Es un lugar donde dice la palabra de Dios que Carmelo es fructificación, estar viviendo en abundancia. Es un lugar donde está la vid, donde están las uvas, un lugar donde se presenta un huerto, un jardín en donde la gente puede disfrutar. ¿Qué estoy diciendo con esto? El lugar del Carmelo era un lugar donde iban a adorar al Dios Todopoderoso para recibir el gozo y la alegría del Señor. Cuando tú estás en un monte, cuando tú te elevas en la oración, monte quiere ser sinónimo de elevarte en oración. Carmelo es buscar la bendición y el gozo del Señor. Este monte donde buscaban la oración al Señor era un monte que derramaba miel, un monte donde derramaba la gloria, donde se derramaba el gozo para tu vida, para que todos aquellos que estaban afligidos vinieran a la oración y el Señor les diera el confort, la tranquilidad, la paz, el gozo. Hoy mucho pueblo de Dios no está orando, no está buscando sinceramente al Señor. Hacen oraciones de 5 o 10 minutos y no les alcanza para poder mitigar el dolor del alma.
Necesitamos subir, necesitamos estar en ese monte para que sea fructífero a nuestras vidas. Pero ¿qué había pasado en ese monte? Se había dejado de orar al Dios Todopoderoso, se habían puesto altares a demonios, altares a Baales, y hoy ese altar estaba derrumbado, caído, arruinado. Vemos cómo también el Dios Todopoderoso nos estaba diciendo que esos Baales a los cuales adoraban era el Dios Baal. Baal quiere decir señor, esposo, marido. Baal quiere decir también dueño, ídolo, poseedor. Hoy muchos tienen ese ídolo de Baal. Y tú dirás, no, yo ni siquiera lo conozco, no sé ni cómo sea. Cuando tú estás adorando a alguien que no es Dios, estás adorando un Baal. Cuando tú eres sujeto, esclavo a algo, a algún afán, a algún pecado, a alguna maldad, ese es un Baal. Te ha hecho su posesión, te ha tomado como suyo. Y por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que deshacernos de esos. Y también dice que adoraban, 450 adoraban a Baal y 400 adoraban a Sera. ¿Quién era Sera? También era una diosa fenicia, igual que Baal. Esa diosa Sera era una diosa de la prostitución, una diosa del adulterio, de la fornicación, de la inmoralidad sexual. Cuando un creyente, hijo del Dios Altísimo, está cayendo en nuestros pecados de prostitución, de pornografía, de inmundicia sexual, de desorden, de andar en adulterio, en fornicación, está adorando a esta diosa fenicia. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos en integridad. Y si alguno siente que se está quemando, cásese, pero no fornique. Cásese, pero no esté en una situación de adoración a Baales. Entendamos, mis amados, que Dios nos quiere santos y para Él. Por eso Dios nos da vestiduras nuevas. Por eso el Señor nos hace vestir como la novia. Y muchos de ustedes están como las novias, pero contaminadas y manchadas. ¿Qué novia se va a presentar a un servicio religioso? ¿Qué novia se va a presentar delante del amado para casarse mugrosa o sucia, chorreada del vestido? ¿Qué novia? Yo todas las novias que veo, las veo bien hermosas y bien limpias, bien pulcras. No he visto ninguna novia cochambrosa. Es más, hasta a veces ni las reconozco. Tan bonitas, tan pintadas, que pienso que me las cambiaron. Mis amados, hay que ver que nuestras vestiduras no estén contaminadas. Y hay que enderezarnos a los caminos de Yahweh. Amén. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Miren lo que significa Sera. Sera significa ser feliz. ¿Cuántas de las veces piensas porque tienes una aventura de un amante, piensas que ese amante ya te hizo feliz y que ese es el amor de tu vida y tu amor platónico? Eso es lo que se encarga Sera, hacerte feliz por medio de un pecado. Pero ese pecado nunca va a traer una felicidad plena ni completa. Va a ser algo momentáneo, pero no algo que te edifique el alma. Porque cuando termina el adúltero de hacer sus cochinadas, el espíritu se aflige, el espíritu se lamenta, se duele. Así que, mis amados, enderecémonos y no nos dejemos gobernar. Acera también quiere decir ahí se tienen relaciones, no antes. ¿Cuándo? ¿Después de qué? Después de que te cases, no antes. No hagas lo que hace el mundo. No veas las cosas que hace el mundo mal como si fueran buenas. Ese diseño no es para nosotros. Primero se tiene una relación de amistad, una relación si son compatibles en el espíritu, si son compatibles en gustos, en aficiones, si son compatibles. Piensan que por tener sexo y llevarse bien en la cama, piensan que es el amor de la vida, y al rato se dan cuenta que no tienen nada de afinidad. Tengamos cuidado, mis amados, mucho cuidado. Dice que estos profetas se sentaban a la mesa de Jezabel. Jezabel, ella se decía la casta, la pura, porque ese es el significado de Jezabel. Ella decía: yo soy la casta, yo soy la pura. Lo que yo haga, todos los demás lo tienen que hacer porque es pureza, lo que yo mano, lo que yo digo. Y esa casta, esa pura, tenía un centro de adoración donde se prostituían en el templo, donde hacían orgías para adorar a sus dioses. No le hagas caso a Jezabel.
Tú no eres un hijo que se prostituye. Tú no eres un hijo que se corrompe con un sexo ilícito. Tú eres un hijo de Dios que tienes que mantener la santidad. Amén. ¿Qué les daba de comer esta mujer? La palabra comer desde el concepto negativo. Recuerde que la palabra en hebreo tiene un concepto positivo y también tiene un concepto negativo. ¿Ok? Desde el concepto negativo, porque esta mujer mala y perversa les daba de comer a esos profetas, quiere decir que les daba de comer envidia, carcoma, les daba de comer una comida para roer el alma. ¿Qué quiere decir? Satanás va a poner una mujer a tu vida, que tú eres creyente, cristiano, maduro en Dios o hijo de Dios, va a poner una mujer que te seduzca, va a poner una mujer con la cual te acuestes, te va a dar de comer, te va a alimentar y tú te vas a sentir satisfecho y vas a pensar que es la mujer que te va a cuidar por toda la vida. Eso es lo que se encarga, roer tu alma, devorar tu alma. Por eso es tan importante que los hijos de Dios hagamos las cosas bien, hagamos las cosas desde la palabra de Dios. Si queremos verdaderamente buscar de Dios y que nuestro matrimonio o nuestra relación funcione, hay que hacerlo bien delante de Dios. Cásate para que no te quemes. ¿Cri-cri o no cri-cri? Esa mesa también es una palabra hebrea llamada shulchan, que quiere, vuelvo a repetirte, hay connotaciones positivas y negativas. Esa mesa estaba puesta por Jezabel. Desde el concepto negativo, era una mesa para poner trampa, para tender lazo, para hacer que la persona se desenfrenara, o también para poner amenazas. Mis amados, los dichos que dice el mundo son tremendos, pero yo soy bien malo para decirlos y todos los descompongo. Ay, si usted me ayuda a organizar ese dicho donde dice que el amor entra por la barriga, o no sé cómo dicen, cómo casan al hombre las mujeres dándole de comer, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo va? ¿El amor entra por la panza? Estas son los tipos de mesas. Te prenden, te tienden lazo, te atrapan. Finalidad, devorarte. Ten cuidado. Ten cuidado a qué mesa te sientas. Y piensa y analiza cuál es el propósito. No seas incauto. No seas incauto. No peques de inocente. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Amén. ¿Sí me está haciendo caso? Ok. Dice el versículo 21: y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van ustedes a seguir vacilando entre dos pensamientos, entre dos opiniones? Si Yahweh es Elohim, síganlo, y si lo es Baal, síganlo. Pero el pueblo no le respondió nada. Y en el 24 dice: y luego invoquen ustedes a su deidad por nombre, y yo invocaré a Yahweh por nombre, y lleguemos a un acuerdo. El Elohim que responda con fuego, ese Elohim será el Elohim nuestro. Todo el pueblo respondió y dijo: muy bien, me parece correcto. Yo creo que también, si estuviera yo en ese momento, también me parecería correcto. El que descienda por fuego, ahí se va a demostrar quién es, qué Elohim es. Amén. Lo primero que hace Elías, ¿qué es? Le dice al pueblo: acércate. ¿Qué le dijo al pueblo? Acércate. Un profeta de Dios siempre te va a llevar a la cercanía con Dios. Un profeta de Dios no te va a decir que peques o que hagas lo malo, o un profeta de Dios nunca te va a decir que te conduzcas en camino malo y desobedezcas la palabra. Un profeta siempre te va a llevar a los pies de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo nuestro Señor. Un profeta siempre va a hacer que te acerques a Él, porque Él tiene la capacidad de restaurarte con el Señor, de darte una palabra de vida, de restauración y una dirección correcta. El gran problema que pasa, que cuando el pecador está haciendo cosas indebidas, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Nunca se acerca a un hijo de Dios, porque no quiere ser exhibido con su pecado, porque le está gustando su pecado y no quiere que se lo quiten. No quieren que le quiten el dulce. Pregúntate, ¿por qué no me acerco al apóstol? ¿Por qué no le pido consejo en ciertas áreas? ¿Por qué?
¿Por qué estás haciendo cosas que sabes que tienes un Padre espiritual al cual rendirle cuentas para que Él te ayude a tomar decisiones correctas? ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué lo dejas para mañana? ¿Por qué dices hoy no tengo tiempo para acercarme? El apóstol está muy ocupado. No pongas excusas. No autojustifiques tu pecado o la dirección que está tomando tu voluntad, que tal vez pueda ser que no es la correcta. Lo estoy dejando ahí. Lo estoy dejando ahí. No sé para quién sea. Medítelo, piénselo. No haga las cosas mal. Amén. Entonces, la palabra que te dice el profeta te dice: acérquense, acérquense todo el pueblo, acérquense. La palabra acercarse en el hebreo es acércate, porque vamos a adorar. La palabra profunda o la profundidad de acercarse es adorar al Señor, tener un propósito, tener un fin, que estar en unidad, podamos orar al Señor, adorarlo y pedirle una petición para que Él nos responda y nos lleve por camino correcto. La palabra también acercarse es poner una ligadura entre tú y tu Padre espiritual para que ambos puedan estar en una comunión con Dios. Eso es lo que quiere un profeta: acercarse, ligarte a ti, ligarte tú a Él, para que juntos puedan ser elevados, ser cambiados, ser transformados. Amén. Él está diciendo: bueno, ¿hasta cuándo van a entender? ¿Por qué tienen que claudicar entre dos pensamientos? ¿Por qué si aquí en esta congregación te dicen no peques? ¿Por qué tiene que venir a tu mente el deseo de pecar cuando te está diciendo no peques? Te están leyendo la palabra y te dicen no peques, no hagas lo malo. ¿Por qué tienes que estar entre esos dos pensamientos? Si conoces de Dios, si conoces del Eterno, ¿por qué se está dividiendo tu mente entre hacer lo bueno y hacer lo malo? El Señor te dice: toma una decisión, ¿a quién vas a seguir? Pero al que tomes la decisión, síguelo. Y si tú quieres seguir el pecado, mira, olvídate de Dios. Y si tú vas a seguir a Dios, su voluntad, sus mandamientos, Él te va a llevar de bendición en bendición y te va a dar lo que te conviene. No que lo que tu alma desea, sino lo que te conviene. Amén. ¿Sí nos queda claro? Entonces, esto cuando dicen ¿por qué claudicas? ¿Por qué claudicar quiere decir ir cojeando? ¿Por qué un día quiero estar con Dios y otro quiero estar en el mundo? Eso es cojear. Es apartarte del camino, salirte de la brecha del camino correcto y recto que es con Dios. ¿Usted caminaría chueco? Usted si va por la banqueta, ¿usted se va a bajar de la banqueta para caminar chueco? ¿La banqueta y la carretera o la avenida? ¿Verdad que no? ¿Usted qué va a hacer? O se baja a la carretera para que lo atropellen, o se va a la banqueta en camino directo con Dios. ¿Verdad que ahí sí son bien inteligentes todos? ¿Verdad que todos, si somos bien inteligentes, nos vamos por la banqueta? ¿Y para qué? Para las cosas de Dios no la quieres hacer. Estás dividido en tus pensamientos. Claudicar es vacilar. Quiere decir la palabra vacilar. Claudicar es estar cojo, quedar cojo, danzar con otro. Estás danzando con el mundo, estás danzando con el pecado, pero no le estás danzando al Dios verdadero, a que le deberías de dar toda la alabanza. Y cuando te dice, ¿por qué estarán en dos opiniones? ¿Por qué estarán en dos pensamientos? O sea, cuando tienes esos dos pensamientos, dice la palabra que el pensamiento está dividido. Dice la palabra que hay una imaginación dividida. ¿Por qué tienes que imaginarte la pornografía, el adulterio, la fornicación, la amante, en vez de imaginarte como la esposa del Cordero, sin mancha y sin contaminación? ¿Por qué? ¿Por qué seguir? ¿Por qué seguir divididos? ¿Por qué querer ser hijos de Dios, pero queriendo hacer el pecado y la maldad? No podemos estar así. ¿Sabe que también esta palabra de pensamiento dice del hebreo que el pensamiento es una roca? Diga conmigo, una roca. ¿Quién es la roca? Yeshua. Cuando dice que tu pensamiento está dividido,
quiere decir que tú has provocado con ese pensamiento una división, una fisura en la roca. ¿Qué quiere decir? Tú has partido a Yeshua, tú has partido la palabra de Dios y solamente estás tomando lo que quieres, pero no estás con la roca, no estás con Dios, no estás con Yeshua. Eso significa pensamiento dividido, romper la roca, fisurar la roca. Pero también quiere decir romper la rama, desgajar la rama del árbol. Si ustedes recuerdan, en Romanos nos dice que nosotros fuimos injertados como rama silvestre, fuimos injertados al olivo. ¿Y el olivo quién es? Israel. ¿Y de quién son las raíces? De Yeshua HaMashiach. Y de las raíces recibimos la bendición de ser ramas injertadas. Pero el pensamiento dividido quiere decir una rama que es cortada. El mismo Yeshua dijo que todo aquel que tomara el pámpano y se desgajara de la vid, estaría fuera de él. Estaría fuera de él. Tenemos que tener cuidado, mis amados. No permitas que tus pensamientos se dividan. No permitas que tú dividas la roca que es Yeshua, que es la palabra, que es la Torah, que es el agua de vida. ¿Qué pasa si tú tienes un aljiber y en ese aljiber tú lo fisuras? ¿Qué va a pasar? El agua se va a ir. Y hoy vemos muchos cristianos sin agua, muchos cristianos sin vida. Dicen ser cristianos, pero están sin vida. Necesitamos impedir que se fisure nuestra roca. Amén. No divida sus pensamientos. Tiene que decidir hacia dónde va a ir. O sigue a Dios Todopoderoso o sigue su pecado y su maldad. Decida. Es importante que nosotros como profetas que tenemos que estar llevando a la intimidad a todo el pueblo de Yahweh. Una intimidad ¿con quién? Con Yahweh, una cercanía. Dice en el versículo de Primero de Reyes 18:30, dice: entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Él reparó el altar de Yahweh que estaba arruinado. Mire, yo no le puedo ofrecer un sacrificio al Señor Dios Todopoderoso si no tengo un altar. Yo no puedo venir a esta iglesia a decirle: Señor, aquí estoy yo, aquí está mi cuerpo, mi alma, mi espíritu que te vienen buscando y te quiero adorar. Tómame como sacrificio vivo de alabanza y adoración. Yo no le puedo dar un altar si el altar no está arreglado. Yo no puedo levantar un altar, no puedo levantar un sacrificio si el altar no está arreglado. Elías tuvo que subir al monte Carmelo y vio que el altar estaba tirado, estaba deshecho, estaba arruinado. Lo primero que él hizo fue tomar las piedras, 12 piedras, para poder edificar, arreglar el altar otra vez, levantar el altar. Mira, mi amado, hoy en día vienen muchos queriendo adorar al Dios Todopoderoso, pero vienen con altares arruinados. Su alma arruinada, su espíritu arruinado, su cuerpo arruinado, y quieren así darle un sacrificio vivo al Señor. El Señor te está diciendo: tienes que arreglar tu altar, tienes que arreglar tu problema interior. Si estás mal con alguien, ponte a cuentas. Arregla esa situación con esa persona, perdónale o pídele perdón, restáurate. Pero no puedes venir a adorar al Señor si sabes que estás haciendo lo malo afuera y no te estás corrigiendo. No puedes venirle a dar una adoración al Señor, porque el Señor no la va a recibir. Mire, los profetas de Baal y Acera hicieron un mismo altar, levantaron piedras, hicieron un altar. Ellos clamaron durante horas y su demonio, su Dios, nunca se presentó. Elías, él solo, tuvo que levantar un altar. Puso un sacrificio, lo arregló, lo restauró, y ahí sí descendió el fuego de Dios. Tenemos que entender, mis amados, que tu cuerpo es un altar. Tu cuerpo es un altar. ¿Cómo lo estás presentando delante de Yahweh? Tu cuerpo es un altar. Tu alma son las 12 piedras, las tribus de Israel, el gobierno, la autoridad del Dios Todopoderoso delegada.
¿Para qué? Para que puedas adorarle con tu alma. Amén. Entonces dice la palabra aquí que estaba arruinado ese altar, estaba desbaratado, estaba destruido, estaba trastornado, dice aquí. Cuando vemos una persona que está mal de sus facultades mentales, ¿qué le decimos? Que es una persona trastornada, que está afectada en sus emociones y en su mente, y que necesita ser restaurada, que necesita ser sanada o tratada psicológicamente o psiquiátricamente. Hoy muchos cristianos no se dan cuenta que están trastornados, y no hay mejor psiquiatra y no hay mejor psicólogo que Yeshua HaMashiach y su palabra. Quieren ir al mundo a restaurarse, pero no van con Yeshua para restaurarse. Necesitamos buscar del Señor. Amén. La palabra arreglar el altar, lo que hizo aquí el profeta Elías, al arreglar ese altar, esas piedras tiradas, caídas, ese altar, ese arreglar quiere decir acudir al médico, ser curado, ser sanado. La única manera que tenemos de sanar nuestro altar, alma, cuerpo, emociones, la única manera de sanar es cuando yo levanto otra vez, arreglo ese altar, y entonces el médico de médicos desciende sobre mi vida con fuego y sana y cura mi alma. Esa es la palabra arreglar en hebreo: curar, médico, restaurar, restablecer. Si no entramos en una comunión con Dios eterno, con el Dios eterno, no vamos a ser curados. No habrá ni psiquiatra ni psicólogo que nos puedan curar si no voy a la presencia de Dios. Sane el alma, sane el espíritu, restáurese, remiéndese, arréglese, y la única manera es buscando al Señor. Amén. ¿Sí nos queda claro? Entonces, fíjese cómo ese altar estaba arruinado, asolado. ¿Qué quiere decir? Cuando ese altar está arruinado, asolado, quiere decir que Dios ya no se manifiesta. Cuando no hay un altar limpio, cuando no hay un altar bueno, cuando no hay un sacrificio, cuando no hay un altar arreglado, el Señor ya no se manifiesta. Pregúntate: Padre, ¿me estás hablando a mí? Pregúntese: Padre, ¿me estás hablando a mí? ¿Cuántos de ustedes sienten al Señor? ¿Cuántos han dejado de sentirlo? ¿Cuántos han dejado de experimentar su gloria? Porque ¿sabe qué? Cuando hay un altar arreglado, se experimenta la gloria de Yahweh. Cuando hay un altar arreglado, la presencia de Yahweh se hace manifiesta. Cuando hay un altar de Yahweh, el fuego desciende y tú estás avivado, no estás adormecido, no estás triste ni amargado, estás avivado. Cuando hay un altar de Yahweh, te hace hablar con la presencia de Dios, te hace sentir y experimentar su gloria recorriendo tu cuerpo. Y no estoy hablando de emociones, no es un emocionalismo, sino es la misma presencia de Dios que te está hablando al corazón, que estás sintiendo y estás viviendo lo que Él te está diciendo. Cuando un altar no está arreglado, ¿sabes qué? No hay revelación. Hoy el pueblo de Dios no está entendiendo que no está viendo el diseño de Yahweh, está en oscuridad, está en tinieblas, y ya no tiene sueños, ya no tiene imaginación, ya no tiene visiones, ya no entiende la palabra de Dios. Estás leyendo y leyendo y leyendo la palabra y no entiendes nada. Ya no hay una revelación del Dios Todopoderoso porque no hay un altar correcto. Necesitamos levantar el altar para que Dios nos revele, nos diga qué camino seguir. Un altar, cuando está bien hecho, aprendes a tener discernimiento espiritual. Ya no te vas a dejar engañar tan fácilmente, a menos de que quieras. Cri cri o no cri cri. Ay, hasta me cansé. Mis amados, ¿cómo está tu altar? Pregúntate, sé sincero, tú mismo di: ¿cómo está tu altar? ¿Está caído? ¿Está arruinado? ¿Perdiste la intimidad con Dios? ¿Perdiste la revelación de Dios? ¿Perdiste la dirección de Dios? ¿Ya no experimentas su presencia? Tenemos que ordenarnos. Hay que ordenar el altar. Hay
que ordenar el altar. En ese monte estaba puesto un altar que adoraban al Dios vivo. Pero cuando llega Elías, ese altar estaba caído, estaba deshecho, estaba arruinado. Dice la palabra que Elías tomó 12 piedras y esas 12 piedras las edificó y volvió a levantar el altar. Las 12 piedras simbolizan las 12 tribus de Israel. El número 12 simboliza el gobierno de Dios sobre tu vida. ¿Qué quiere decir? Dios te ha dado gobierno para que tengas ese gobierno, esa autoridad para decirle no al pecado y decirle sí a las cosas de Dios. Amén. Para que le digas a las autoridades demoníacas: no te voy a seguir, voy a seguir a mi Dios Todopoderoso. Tienes el gobierno del Altísimo. Amén. Entonces, mis amados, cuando tú estás arreglando ese altar, cuando lo has ordenado, ¿sabes qué? La presencia de Dios se va a manifestar. Cuando tienes un altar arreglado, ¿sabes qué? Vas a testificar del poder de Yahweh. Y hoy vemos cristianos que no testifican. Hoy vemos cristianos que no evangelizan. Hoy vemos cristianos que solamente se conforman con ellos ser salvos y toda su familia perdida. Ya no hay amor por las almas. Cuando el altar está caído, no hay amor por las almas. Cuando tu altar está sano, ¿sabes qué? Tú vas a testificar con el poder y la gloria de Yahweh. ¿Y qué es lo mejor? Cuando el altar está sano, cuando el altar está bien, cuando el altar está arreglado, ¿sabes qué? Vas a demostrar verdaderamente que Yahweh acepta tus sacrificios. A ver, dígale al de al lado: yo estoy sano, tengo mi altar sano, Yahweh acepta mis sacrificios. ¿Sabes cómo te das cuenta cuando Yahweh acepta tus sacrificios? Cuando tu altar está bien, con toda oración respondida del Eterno, quiere decir que verdaderamente estás caminando correctamente con el Señor. ¿Se acuerdan que se murió un hombre llamado Lázaro? Que era bien cuatacho de Yeshua HaMashiach, bien amigazo. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Cuando llegó el Señor Yeshua después de 4 días que ya estaba muerto Lázaro, ¿qué dijo Yeshua? Señor, vengo delante de ti. Señor, hoy estoy hablando en voz alta para que estos que están a mi lado escuchen que tú me has enviado, para que escuchen que verdaderamente tú eres Dios y que yo hago tu voluntad, y cuando yo oro a ti, tu voluntad desciende y se hace lo que tú me has llamado a hacer. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Esto es cuando pasa, cuando tu altar está restaurado, cuando tu altar está bien con Dios. ¿Sabes qué? Lo que tú pidas, lo que tú digas, vas a exaltar la gloria de Dios. Y ¿sabes qué? Dios se va a derramar sobre ti para que suceda lo que dijiste. Pero necesitamos altares restaurados. ¿Necesitamos qué? Altares restaurados. Amén. ¿Se está restaurando? ¿Está pensando lo que le estoy diciendo? Gloria a Dios. Entonces dice el 31: entonces Elías tomó 12 piedras correspondientes al número de las 12 tribus de Israel, y a quien le llegó la palabra de Yahweh diciendo: Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre de Yahweh. Alrededor del altar hizo una zanja en la que pudieran caber 2 medidas de semillas. Mire, ¿cuántas piedras tomó? 12. Ya le dije que el número 12 representa gobierno. También representa mudar. ¿Qué quiere decir? Cuando yo edifico un altar, 12 piedras, estoy diciendo: yo me mudo del pecado, de la maldad, yo me mudo a las cosas de Dios, a lo celestial. Pero también 12 quiere decir un segundo golpe. ¿Un segundo qué? Golpe. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando tú te has apartado de la maldad porque has edificado un altar para caminar correctamente, es necesario volverle a dar un segundo golpe al pecado para que no se vuelva a levantar, para que no se vuelva a restaurar y que tú sigas caminando en Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Constantemente, cuando tú dejas el pecado y la maldad, el pecado va a querer volver a ti. El pecado va a estar constantemente en tus pensamientos, en tu corazón, y tú tienes que darle un segundo golpe. Decirle: no, ya el Señor me habló, tengo que servirle al Elión. Amén. Tengo que servirle al Elión. El Señor ya habló, ya me sacó de ahí. Tengo que servirle al Altísimo. Elión quiere decir el Dios Altísimo.
Amén. Entonces, estás poniendo esas piedras. La palabra piedra, vuelvo a repetirte, es Yeshua, es la roca, es la piedra angular. Pero también la palabra piedra es restaurar, restauración, restablecer, reparar lo que está caído. El Señor te está diciendo: mira, veo esta situación en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, necesito que la repares. El Señor te dice: repáralo. No te dice que Él lo va a reparar, Él te dice: repáralo. Vuelvo a repetirte, todas las situaciones de enfermedades, todas están encaminadas, o bien todas fueron por una raíz en el alma, una emoción negativa que dañó el cuerpo. Repáralo, repáralo. El Señor te dice: repáralo, ponte cuentas, endereza eso, y el Señor te va a restaurar. Amén. ¿Sabes lo que significa la palabra zanja? Porque Elías hizo una zanja alrededor, y no dice que los profetas de Baal y Acera lo hicieran, solamente lo hizo Elías. La palabra zanja en el hebreo quiere decir conducto, canal, quiere decir vendaje y quiere decir curación. Vea cómo son las cosas. El Señor está diciendo: bueno, ok, te estoy diciendo repara el altar, ya lo reparaste, ahora pon un círculo, pon una zanja alrededor. ¿Qué quiere decir? Pon vendaje, pon un yeso de tal manera que lo que restauraste nunca se caiga. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Pon un vendaje, sana. Cuando usted se fractura algo, aquí no se fractura a nadie nada. Cuando una persona se fractura, ¿qué va? ¿A dónde va? Con un médico. ¿Y qué hacen los médicos? Le enderezan, le restauran, le arreglan, y después ¿qué ponen? Un yeso. ¿Para qué le ponen el yeso? Para que pegue el hueso y que el hueso no se salga de su camino. Para eso era la intención de la zanja. Él estaba demostrando desde la cultura hebrea, desde las palabras hebreas, no con la traducción en español, porque significan para nosotros diferentes cosas. Él estaba diciendo: no solamente te estoy diciendo que arregles tu vida, te estoy diciendo que le pongas algo de tal manera que esté firme lo que has puesto, lo que has edificado, y que no se mueva por cualquier tipo de situación, y tú sigas caminando en esa bendición. ¿Sí, amén? Usted diría al médico, sabiendo que está fracturado, y que le dice el doctor: tienes que tener esa férula o bien ese yeso un mes. ¿Usted se lo quitaría al día siguiente? Porque ahí sí son bien entendidos, y aquí con la palabra de Dios no. Enderecemos, pongamos firmeza, de tal manera que lo que aprendemos hoy no se nos olvide y no lo dejemos de lado. Amén. Esas 12 piedras tienen significados especiales, representan las 12 tribus. Cuando tú estás estableciendo ese altar, estás pidiendo que tu alma sea restaurada en 12 áreas diferentes. 12 áreas diferentes. Para los hebreos, ellos consideran que el alma está dividida en 12, y por eso es la restauración plena y completa del alma. Cuando tú dices una piedra es para Benjamín, ¿sabe lo que significa Benjamín? Tristeza. Tristeza por el pecado, tristeza por estar apartado de Dios. También representa el arrepentimiento. El Señor te está diciendo que la primera condición para poder ser restaurado tu altar es que te arrepientas de la maldad, que estés convencido que lo que hiciste fue malo. La segunda piedra que el Señor nos está diciendo es Rubén. ¿Qué quiere decir? Mira tu necesidad, mira tu problema, no te desvíes, no te distraigas. Hoy ven mucho su problema y saben la solución y saben cómo arreglarlo, y no lo hacen. Se distraen, piensan que las cosas se van a arreglar solas, cuando el Señor te dijo: repara, mira tu problema, ve tu situación. Necesitas vigilar, estar al pendiente de lo que el Señor te está diciendo, y repáralo. Amén. La tercera piedra es Simeón. Simeón es oración, acción de una comunión. Si quiero reparar mi altar, tengo que tener una comunión con Dios. ¿De qué me sirve un altar reparado si no estoy buscando la intimidad con Dios? ¿De qué me sirve estar bien si no quiero la presencia de Dios?
Tenemos que buscar al Señor. Gad, la cuarta piedra, bienestar, cuidado de la obra y sus preceptos. El Dios Todopoderoso te dice, la cuarta piedra es, mira, ya te restauré, ya entraste en comunión, ya estás conmigo, ya miraste tu problemática. Ahora lo que te digo es, cuida lo que ya te di. Cuida mi restauración, cuida mi sanidad, cuida mi presencia, que no se desprenda de ti. Quinta piedra es la tribu de Dan. Haz lo justo. Nos habla de ser justos en el desempeño, que todo lo que hagas, hazlo con justicia. El altar está reparado. Todo lo que estés pidiendo, Dios te lo va a conceder. Si oyeron esa palabra donde dice que la oración de los justos puede mucho, la oración de un justo va a suceder, va a ocurrir. Por eso te dice, eres un Dan. Eres un hombre que cuando ores Él te va a escuchar, porque hay un altar reparado, porque tu alma está buscando de Él. La séptima piedra, Leví, unidad. Unidad con Dios, unidad con los hombres. Fortalecer tu voluntad en la voluntad de Yahweh. Hacerte uno en una sola voluntad, en la voluntad de Él, no la tuya. Tu altar debe de buscar la unidad. Si sabes que tu altar se cayó porque estabas desunido, porque estabas emproblemado con alguien, el Señor te dice, vuelva a establecer un vínculo de paz. Vuelve a la paz, vuelve al perdón, vuelve a la restauración, vuelve a la comunión, no solamente con Dios, sino con tus semejantes. Amén. Amén. Zabulón, octava piedra, morada de Yahweh, refugio de Yahweh. El Señor te está diciendo, mira, estás caminando en justicia, estás haciendo lo correcto, ahora yo deseo morar en ti. Hoy veo que tu altar está reparado, ahora sí mi presencia puede morar en ti. Deja que la presencia de Dios more en ti. Dios no puede habitar en un cuerpo corrupto, en un cuerpo pecador, en un cuerpo de maldad que no quiere ser restaurado y que no quiere caminar en una restauración. Dios quiere habitar en ti. Diga al de al lado, Dios quiere habitar en ti. ¿Se te va a quitar lo amargado? Dígale, sin pena. Dios quiere habitar en ti. Ya deja la cara de pocos amigos. Sonríe. Amén. Gloria a Dios. Novena piedra, Isaacar. Recompensa, el fruto del justo. Mira, mi amado, estás restaurando un altar para recibir recompensas. Estás restaurando un altar para recibir las bendiciones de Dios. Estás reparando un altar para verdaderamente ahora sí recibir frutos de bendición. ¿Quién planta un árbol para no comer de sus frutos? ¿Quién? Yo creo que nadie, ¿eh? Si yo decido plantar un árbol, es porque quiero comer de ese fruto. Ese árbol eres tú. Ese árbol eres tú. Quiero comer de tus frutos. Quiero comer de tus frutos. Quiero comer de tus buenas cosas, de tus buenas obras. Y no solamente yo, tu hermano que tienes al lado también tiene necesidad de tus buenos frutos, de tus dones de sanidad, de tus dones de amor, de tu palabra de aliento, de tu consejo. Todos queremos comer de tus frutos, de frutos de bendición. Amén. 10, la palabra 10, la palabra Neftalí. Lucha, no estar ocioso, es la resistencia, es aplicar las armas del Espíritu. Mira, cuando el diablo te está viendo que estás obteniendo las bendiciones del Dios Todopoderoso, ¿tú crees que se va a quedar callado? ¿Tú crees que no te va a hacer la lucha? Te va a hacer la lucha, te va a hacer la vida imposible. Pero ¿sabes qué? Tú eres un Neftalí. Tu alma, tu piedra está en el altar. Sabes que tienes que luchar. Y sabes, ante toda lucha, ante toda guerra que tengas, sabes que el Señor ya te dio la victoria. El Señor ya te dio la victoria. Solamente toma lo que te pertenece. No tengas miedo, no tengas temores. El Señor va a pelear por ti. El Señor va delante de ti peleando. Él ya dio la victoria. Amén. Así que no tengas miedo. Ay, es que si me meto con el diablo me va a hacer.
te metas o no te metas, Él siempre va a meter su cuchara en tu vida. Mejor hazle la guerra. Amén. Sí, amén. Las guerras no se ganan a la defensiva, se ganan a la ofensiva. Ofende al diablo, agrede al diablo y no dejes que se acerque a tu vida. Hay pasajes bíblicos, ¿verdad? Acercaos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Por qué le tienes miedo? Si estás cercano al altar, si estás cercano al Dios Todopoderoso, si has hecho una edificación de un altar poderoso en Dios, ¿por qué le tienes miedo al diablo? Dios está contigo, Yahweh está contigo. Amén. ¿Sí, amén? ¿Ya quiere que le pare o todavía no? José, 11ª piedra: añadir, expandir, conquista. El Señor te está diciendo: lucha. Ya te entregué al diablo, ya te entregué a tus enemigos, ya te entregué a todos aquellos que se levantan en tu contra. Ahora conquista, ahora multiplícate, ensancha tus tiendas, deja de tener miedos. El Señor te está diciendo: extiende tus tiendas, crece, madura, avanza, multiplícate, conquista. A donde quiera que vayas vas a conquistar. Tienes la bendición de la multiplicación de José. ¿Por qué tienes miedo? De nada hay que temer, hay que aplicarnos, hay que ir, conquistar. Amén. El Señor te ha dicho que vas a añadir, vas a acumular. Y la 12ª piedra, cuando el altar ya está listo con la 12ª piedra, es alabanza al Dios Todopoderoso. Ser agradecido por lo que Dios está haciendo a tu vida, que ha restaurado tu altar para que tú le puedas adorar, para que tú puedas sentir su revelación, su presencia, para que puedas experimentar el gozo de Él. Amén. Judá es alabanza, expresión de conquista, expresión de marcha en el proceso. Es la alabanza que echa afuera, que echa abajo toda muralla. Es la alabanza que conquista, la alabanza que ensancha y la alabanza que establece el gobierno de Yahweh. Por eso en esta iglesia adoramos 1 hora. No somos de las iglesias que adoramos 20 minutos y pensamos que con eso ya tenemos. Adoramos 1 hora porque sabemos la importancia de alabar para que el gobierno de Dios se establezca en ese servicio, en ese culto. La importancia de alabar para que el Señor rompa las murallas de maldad, o rompa las murallas de pecado, o las murallas de opresión que te impiden adorar. Se rompen las cadenas en la alabanza, se rompen las tristezas, la amargura, el dolor. Amén. Así que, mis amados, Dios quiere que arregles tu altar. ¿Para qué quiere que lo arregles? Para que su presencia se manifieste plena y completamente en tu vida. Amén. ¿Sí quiere eso? ¿Sí, amén? Entonces, mis amados, no se le olvide que las piedras simbolizan fuerza y simbolizan fundamento. Tu fundamento es la roca, tu fundamento es Yeshua. Pero también la palabra de Dios dice que el fundamento está en los profetas y los apóstoles. Dice Efesios 2:20: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo. Amén. Necesitamos buscar al Señor, necesitamos arreglar al altar. Amén. ¿Sí? Cuando Elías empezó a arreglar el altar, estaba arreglando toda situación confusa en la mente del pueblo de Israel. Muchos se acercan a mí y me dicen: ay, es que tengo dudas. Ay, tengo una duda. O espíritu de duda, ¿qué les digo? Fuera. ¿Sabe qué es duda? Es incredulidad. Y Dios no quiere incrédulos, Dios quiere crédulos. Recuerde, la palabra dice que los incrédulos no heredarán el pueblo de Dios, no heredarán el reino de los cielos o el reino de Yahweh. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que entonces este altar del Monte Carmelo es el lugar donde se arregla tu situación, el lugar donde tienes que reparar para que veas la gloria de Yahweh. Este altar, el hombre, el profeta, te va a llevar siempre a tener un contacto con el Dios Todopoderoso. Te va a decir que tienes que reparar de tus 12 partes del alma que han sido arruinadas,
destruidas. También te va a decir ese profeta que tienes que presentar un sacrificio, un holocausto. ¿Sí sabía que dentro de la palabra del Dios Altísimo hay 7 tipos de ofrendas? Ofrendas para el pecado, ofrendas por la culpa, ofrendas por el holocausto, ofrendas de elevación, ofrendas de paz, ofrendas de guerra, etcétera. Él te va a decir cómo tengas que presentar esa ofrenda delante de Dios para que el Señor te escuche, para que el Señor te repare. 4 cántaros. Bueno, había agua. ¿El agua qué representa? La presencia del Espíritu de Yahweh. El agua representa la palabra del Dios Altísimo. Amén. ¿Y para qué sirve el agua? Para limpiarnos, para santificarnos, para purificarnos. Amén. ¿Cuántos cántaros le pidió Elías al pueblo? 4 cántaros. ¿Y qué les dijo? Llénenlos de agua. ¿Y cuántas veces le dijo que le echaran el agua al altar? 3 veces. 4 cántaros por 3 veces, ¿cuánto es? 12, representando el gobierno. Es importante que como pueblo de Dios tomes autoridad. Yeshua vino a morir por nosotros para quitarle toda autoridad a Satanás en la cruz. Yeshua al morir en esa cruz del Calvario y al descender a los abismos, al Seol, al seno de Abraham, al descender, Él le quita las llaves a Satanás. Le quita la autoridad para devolvértela a ti, que ya eres un creyente. Amén. Tú eres un creyente. Tú ya tienes autoridad. Tú tienes que enfrentar el pecado y decirle: ya no gobiernas en mí, ahora gobierna Yeshua en mí. Amén. Dice que también hizo oración, una comunión con el Eterno, una comunicación correcta con el Eterno. Es importante que siempre tengas una comunión con el Eterno. Y dice que la respuesta de Dios cayó. ¿Cómo cayó la respuesta de Dios? Con fuego, como Él lo había pedido. ¿Usted cree que los profetas de Baal y de Acera le hubieran hecho caso a Elías? O más bien, el pueblo de Dios le hubiera hecho caso a Elías si hubiera caído la gloria de Dios de otra manera. Él pidió exclusivamente que descendiera fuego. ¿Y qué descendió? Fuego. Fuego. Yeshua, ¿qué le pidió al Padre? Haz que Lázaro salga. Lázaro, ven, fuera. ¿Y qué pasó? ¿Qué hubiera pasado si Lázaro no sale? ¿Le hubiera creído a los judíos que estaban ahí? ¿Los hebreos que estaban ahí? No. Lo que pides va a suceder como lo pides, porque el Eterno va a respaldar un altar que está arreglado, un altar que le pertenece. Cuando hay un altar y se hacen las cosas correctamente, la presencia de Dios siempre va a descender. ¿Por qué no desciende cada 8 días sobre tu vida el altar de Yahweh? ¿Por qué no desciende Yahweh cada 8 días que vienes? ¿Por qué de vez en cuando? Necesitamos venir a la presencia de Dios con un altar limpio. Necesitamos venir con un altar restaurado, arreglado, para que la presencia de Dios siempre se manifieste, no nada más una vez. Arregla tu situación, vive. Amén. ¿Sabe qué significa un cántaro en el hebreo? Profundizar. Dios quiere que profundices en Él, que profundices en las Escrituras, que profundices en tu manera de percibirte a ti mismo y puedes restaurarte en el Señor. Hoy, los cristianos hoy muy someramente ven la palabra de Dios porque no quieren sumergirse en la palabra, porque no quieren caer en situaciones que les haga quitar su pecado. Aman su pecado, aman su maldad. Necesitamos ir a la profundidad. El cántaro siempre va a buscar que tú vayas a una profundidad, que vayas hasta el fondo de las Escrituras, que vayas hasta el fondo del cántaro a beber la última gota de agua. Amén. Tenemos que beber la última gota de agua. Amén. Dice el 36, versículo 36. A la hora en que se presentaba la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo: Adonai, Dios de Abraham,
Fíjese, lo mismo que dijo Yeshua. Escúchame, Señor, para que todo este pueblo sepa que tú me enviaste. Escúchame, Señor. Fíjate lo que sigue diciendo. Adonai, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que sepa hoy que tú eres, que Israel sepa hoy, Dios, que hay un Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Yahweh, respóndeme para que este pueblo reconozca que tú eres Yahweh, eres Elohim, porque tú has vuelto atrás el corazón de ellos. Entonces cayó un fuego del cielo, un fuego de Yahweh que consumió la ofrenda quemada, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Cómo es necesario que nosotros como hijos de Dios hablemos? Señor, respóndeme, que todo el mundo pueda ver que verdaderamente soy tu hijo, que verdaderamente soy un hijo tuyo, y cuando yo oro, Señor, tú respondes. Pregúntale al de al lado, ¿verdaderamente eres un hijo de Dios? ¿Verdaderamente Dios te responde cuando oras? Y si no responde Dios, algo hay que hacer, algo hay que corregir, algo hay que arreglar. Pero yo no me puedo hacer el desentendido de que no escucho a Dios y bueno, entonces no es para mí. No, Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar y quiere que restaures tu altar. ¿Sí, amén? Dios quiere que restaures el altar para que le puedas ofrecer un sacrificio vivo, como Romanos 12, 1 y 2. Para que le puedas ofrecer tu cuerpo, alma y espíritu como un sacrificio vivo a Él, un holocausto agradable a Él. Para que en ese holocausto que tú estás ofreciendo, que te estás ofreciendo a ti mismo, el Señor te suba, te eleve. Porque la palabra holocausto es ir a otro nivel espiritual, ser elevado. Cuando tú dices, vengo aquí, Señor, heme aquí, soy un sacrificio vivo para ti, tú le estás diciendo al Señor, Señor, quiero subir como ese fuego, como ese humito, quiero subir a tu presencia. Quieres ser ascendido, quieres ser elevado, quieres ser crecido, ascender. Amén. Y dice la palabra que quemó el leño. ¿Qué es un leño? Una rama desgajada del árbol que ha comenzado a morir o que ha muerto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el Señor? El Señor quiere que le presentes lo que está muerto en ti. El Señor quiere que le presentes aquello que te está impidiendo gozarte en el Señor. ¿Qué es lo que trae tu alma que te está impidiendo gozarte? Ese es un leño que tiene que ser consumido por el fuego. Señor, te entrego mi pecado, te entrego mi maldad, te entrego la mentira, el engaño. Purifícame, límpiame con el agua, límpiame con el fuego, porque el agua y el fuego son purificadores. Pero pídele al Señor que te limpie. También la palabra leño quiere decir ídolo. Entrégale tus ídolos. Y muchos, su ídolo es el trabajo. Más importante el trabajo que Dios para muchos. O la esposa, o el esposo, o los hijos. Tenemos que entregar los ídolos al Señor. Ese leño tiene que morir. Amén. El polvo, dice que también el polvo fue quemado. Dice las piedras y el polvo. Vuelvo a repetirte lo que quiere decir la palabra polvo en el hebreo. Dice la palabra que nosotros fuimos formados del polvo. La palabra polvo quiere decir escombro, ruina, basura. De ahí fuiste creado, del muladar fuiste creado. El Señor, teniendo su jardín, su Edén, Él decidió formarte fuera del Edén. Y cuando te forma fuera del Edén, del lodo, del polvo, del escombro, Él decidió pasarte al Edén. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos que ser transmutados, todos tenemos que cambiar del polvo a lo espiritual, a lo eterno, de la tierra a lo eternal, a lo celestial. Tenemos que ser transicionados, mis amados. Por eso es necesario que el polvo, todo aquello que está en escombros, todo aquello que está en ruina, toda basura espiritual que tienes, tiene que ser quemada por el fuego de Yahweh. ¿Cuándo quemó esa basura? ¿Cuándo quemó ese escombro? ¿Cuándo lo quemó el Señor? Después de que estaba el altar.
después de que descendió su presencia. Cuando desciende la presencia de Yahweh, entonces empieza a habitar en ti el espíritu de santidad, empiezas a cambiar y empiezas a darte cuenta de muchas cosas. Eres responsable porque el espíritu de Yahweh te está diciendo las cosas, y entonces el espíritu de Yahweh te está ayudando a quemar todo escombro, toda ruina, todo trauma. Pero muchos cristianos no quieren dejar los traumas, no quieren dejar el pecado. Necesitamos dejarnos tratar por el espíritu de Yahweh y que todo eso se queme, que todo eso se pulverice. También la palabra polvo quiere decir ser gris. ¿Ser qué? ¿Qué representa el gris? ¿Qué representa el gris para las cosas de Yahweh? ¿Cómo? ¿Madurez? Representa tristeza, aflicción, neblina, confusión, tiniebla. Necesitamos quitar lo gris. Lo gris. Amén. Y dice ya por último, para terminar, y ya le tendré que continuar otra vez para la próxima semana. Nunca acabo. Nunca acabo. ¿Cuánto tiempo llevo, mija? Ay, qué rápido se me va el tiempo. Lo malo es que no aguantan, si no aquí nos quedábamos 4 horas como nos quedamos los sábados. Sigue diciendo aquí el versículo 39 y con esto termino. Cuando el pueblo vio esto, todos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Yahweh Elohim, Yahweh es Elohim. Entonces Elías les dijo: agarren a todos los profetas de Baal y a todos los profetas de Asera, que ninguno de ellos escape. ¿Qué les dijo? Que ninguno de ellos escape. Ahora estas palabras son para ti. Esta es una palabra de un profeta para ti. Atiende lo que te voy a decir. Agarra a todo profeta de Baal, agarra a todo profeta de Asera, agarra todo pecado, agarra todo trauma, agarra todo escombro, agarra toda ruina, agárralos, que ninguno escape. Que ninguno escape. Porque es necesario pasarlos al arroyo de Sison y ahí ser degollados, ahí ser inmolados y entregados a los ríos, para que los ríos se los lleven a los abismos. Te vuelvo a repetir: que ninguno escape. Que ninguno escape. Ata la aflicción, ata la drogadicción, ata los temores, ata los miedos, ata los celos, ata el pleito, ata la contienda, ata la prostitución, ata la pornografía. Átalos, que ninguno escape, que ninguno se vaya. Tú sabes con lo que estás batallando, tú sabes lo que estás viviendo. Que ninguno escape. Ata tus temores, ata tus vergüenzas, ata tu orgullo, ata la soberbia. Átalos, que ninguno escape. Es necesario que sean degollados, es necesario que sean quitados de tu vida. Dice: agarren a los profetas de Baal y que no escape ninguno de ellos. Los agarraron y Elías los hizo bajar al arroyo de Sison, y ahí los degolló, ahí los mató, ahí los inmoló. Es necesario que hoy todo aquello que te está afligiendo, todo aquello que te está estorbando para crecer, ahora sean entregados, ahora sean matados, ahora sean eliminados, inmolados. ¿Por qué en el arroyo de Sison? Porque Sison quiere decir ondulante, de pensamientos vacilantes. Ya no vaciles con el pecado, ya no juegues con el pecado, ya no entres entre dos pensamientos. Decídete creerle al Señor. Decídete creerle solamente a Él, para que Él destruya toda trampa, todo lazo que ha puesto el enemigo. Porque eso es Sison, trampa y lazo del enemigo. Está poniendo pensamientos que no te pertenecen, que no son de Dios y que te están distrayendo. Mátalos, destrúyelos, que no vuelvan, que no vuelvan. Dígale: no volverás, no volverás, no vuelves a mí. No más tristezas, no más traumas. Diga conmigo: te degollo, te decapito, te destruyo, te inmolo y no vuelves a mi vida. En el nombre de Yeshua. Amén. Levántate, vamos a adorar. ¿Qué tienes que hacer hoy? ¿Qué tienes que entregar?
¿Podemos como hijos de Dios hacer las cosas correctamente? Sí podemos. Sí podemos. Alineémonos, hagamos las cosas buenas, bien, correctas. El Señor nos va a respaldar. Somos hijos del Altísimo. ¿Quién eres tú? Hijo del Altísimo, hijo del Elión. El Señor está aquí y Él quiere que entiendas que tu altar tiene que ser restaurado. Tu altar tiene que ser un centro de adoración para Él. Tu altar tiene que ser un lugar donde la presencia de Yahweh se manifieste. Tú eres un altar vivo. Tú eres un altar vivo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. No se apagará. Comienza a adorar. Fuego en el altar. No se apagará. Comienza a adorar. Fuego en el altar. No se apagará. Adórale, adórale. Fuego en el altar. No se apagará. Tú eres un hombre de Dios. A cada mañana tú eres un hombre dotado de inteligencia, dotado de sabiduría. Sal tu altar. Tomen decisiones para tomar las piedras en donde estés fundamentado, cimentado en la palabra de Dios Altísimo. Toma una decisión, porque es el día en donde el fuego de Yahweh ha de descender. Ha de descender, porque hoy tú clamarás junto conmigo que el fuego de Yahweh descienda. Tú eres el que va a provocar que la gloria de Yahweh descienda. Y necesitamos tu altar. Necesitamos tu altar restaurado. No se apagará. Padre eterno, Padre santo, haz descender tu fuego. Abre los cielos, Padre celestial. Que tu gloria descienda en este altar. Que tu gloria descienda sobre los altares de tus hijos. Enciende el fuego en cada uno de ellos, Señor. Restaura lo que ha estado caído durante siglos, durante años, durante generaciones. Restaura, Señor Dios mío, el cuerpo, el alma, el espíritu de tus hijos, Señor. Haz fluir tu fuego, haz fluir tu gloria. Haz que los ríos de tu Santo Espíritu estén limpiando a tu pueblo santo que te busca. Quita toda mancha, quita toda contaminación de sus vestidos, Padre. Edifica tu gloria sobre ellos, mi Dios. Haz que tu gloria se muestre. Haz que la revelación de tu reino, que la revelación de tu presencia esté sobre cada uno de nosotros, Padre. Por favor, Padre, hoy toma a tus hijos, Señor. Toma a tus hijos, Señor, porque queremos ver tu gloria. Abre los cielos, descienda tu gloria. Sana el cuerpo, sana el alma, sana el espíritu. Sana corazones, Señor. Sana memorias. Sana, Señor, mentes. Sana a tu pueblo, Señor. Quita heridas. Pon un vendaje, Señor. Pon un yeso, Señor. Afirma a tu pueblo, Señor Dios mío, en la sanidad que tú ya has dado, que tú has derramado, Señor. Que cada uno de tus hijos, Señor Dios mío, eleve una ofrenda de adoración. Que cada uno de tus hijos desee con todo su corazón ser un holocausto vivo para ti, Señor. Padre, recibe estos holocaustos. Recibe tu pueblo. Quita la incredulidad de tu pueblo. Quita la duda, Señor. Quita todo sentimiento de indignidad donde tu pueblo piensa que tú no los amas porque tú no les hablas, Señor. Padre, restaura. Restaura altares, Señor. Restaura corazones. Sana heridas, Señor. Haz de este tu pueblo un pueblo nuevo, Señor. Un pueblo que te adore, un pueblo que lleve tu gloria, un pueblo que cuando clame a ti, Señor, sucedan cosas grandes, poderosas y maravillosas, Señor. Un pueblo que cada vez que ore, Señor, tu gloria se manifieste, Señor, porque tú estás en ellos y ellos en ti, Señor. Padre, haz que tu gloria descienda, Señor. No solamente te pido, Padre, que descienda el fuego. Te pido, Padre celestial, que tu fuego consuma el polvo, la roca, el sacrificio, el leño. Consume el agua, Señor. Consume todo aquello que esté estorbando. Consume las aguas de iniquidad, de transgresión, de pecado, de injusticia, de rebeliones, de desobediencias. Consume las aguas de inmundicia.
Consume las aguas de impiedad, Señor. Consume toda agua que no es tuya, Señor. Consume toda basura, todo escombro, todo cochambre, toda maldad. Consume, Señor. Consume lo que está muerto en tus hijos, Señor. Consume toda dureza de corazón, Señor. Cambia corazones, quita los corazones de piedra, porque dijiste que hasta la piedra fue consumida. Consume toda piedra, toda roca del corazón, Señor, que impide que tus hijos vengan a ti. Consume toda dureza, consume toda emoción endurecida que tus hijos ya no quieren amar. Consume, Señor Dios mío, consume toda traición, consume todo adulterio, toda fornicación. Consume, Señor, consume, Padre. Consume todo aquello que no es tuyo. Consume, Señor. Padre, que cada uno de tus hijos esté atrapando a todo Baal, a todo Acera, Señor. Que esté atrapando toda situación, Señor Dios mío, que les ha impedido avanzar en tus caminos, Señor. Que ellos sean quienes estén inmolando, que estén decapitando, que estén cortando, que estén matando todo aquello que se levantó en contra de ellos. Todo aquello que se levantó en contra de adoración hacia ti, Padre. Padre, elévate, Señor, elévate. Toma los sacrificios de tus hijos, que ellos puedan subir delante de tu presencia, que ellos puedan ser como ese humo vivo que se eleva, que busca de ti. Señor, tómalos, tómanos, Señor. El fuego en el Tómanos, altar Señor. Toma, Señor. no se apagará. Edifica el altar caído. Arregla el altar arruinado. Arréglalo, No Señor. se apagará. Ayuda a tu pueblo. Dale revelación. Dales dirección. Ayúdale, Señor, a que se puedan dar cuenta de que está interrumpiendo tu gloria en ellos. Ayuda, Padre. Preséntate, manifiéstate. Que tu pueblo pueda seguir experimentando tu gloria. Que tu pueblo pueda sentir que tú les escuchas, Señor. Levántate, Padre. Levántate, Señor. Y toma el holocausto de tus hijos. Toma este altar de tus hijos. Tómalos de la mano, Señor. Tómalos de la mano, Señor. Tómalos. Así como tú, Señor Yeshua HaMashiach, saliste del sepulcro, saliste de ese lugar de muerte y destrucción. Así, Señor Yeshua, saca a tus hijos a vida. Saca a tus hijos a vida. Saca a tus hijos de toda cueva. Saca de tus hijos de toda tiniebla. Sácalos y elévalos, Señor, y dales vida. Dales vida, Señor. Así como les dijiste a tus hijos, a tus hermanos, a los que estaban presentes contigo en el tiempo de la resurrección de Lázaro. Así como les dijiste, desátenlo. Hoy, Señor, mi Dios todopoderoso, yo te pido, Padre eterno, Padre santo, desata a tus hijos de toda maldad. Desata a tus hijos de toda prisión. Desata a tus hijos de todo lugar de mazmorras. Desata a tus hijos de todo calabozo. Desata a tus hijos de toda cadena que los oprime y que los lleva a retroceder y de ir de pecado en pecado. Desata a tus hijos. Corta con las ligaduras del pasado, del Seol, del Hades, del infierno, del Abadón. Corta, Padre celestial. Desata a tus hijos. Desata a tus hijos, mi Dios, y elévalos a tu presencia. Elévalos a tu gloria, Señor. Hazlos crecer, hazlos madurar. Haz que todos y cada uno de nosotros podamos comer de los frutos dignos de tus hijos, Señor. De esos frutos, de ese amor, de esa bendición, de esa unción. Desata a tus hijos, Señor. Ahora, Padre, injerta estas ramas, Señor. Injerta estas ramas a tu árbol de vida, Señor. Porque la vida eres tú, Yeshua. Injerta a tus hijos. Injerta tu gloria en ellos, Señor. Y haz que tus hijos resplandezcan como la aurora, Señor. Que tus hijos vayan de aumento en gloria tuya, Señor. Padre, hoy pongo a tus hijos delante de ti. Yo te pido, tómalos. Yo te pido, bendícelos. Yo te pido, Padre, manifiéstate.
Manifiéstate en ellos, revélate a ellos. Trae sueños, trae visiones, trae palabra de vida y demuéstrales, Padre, cuánto los amas y que ellos puedan experimentar tu gloria. Señor, todo esto te lo pido, Adón, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Y el pueblo dice amén. ¿Cómo está? ¿Bendecido? ¿Edificó el altar? Si usted edificó el altar, yo sé, yo creo que veré la gloria de Dios en ustedes. Amén. Yo sé, yo lo creo. Sé que cosas grandes van a suceder. Sé que cosas grandes van a manifestar ustedes como hijos de Dios. Créanle al Señor. Esto no son palabras, esto es poder de Dios. Amén. No es palabrería humana, es poder de Dios. Amén. Vamos a ser despedidos. Amén. Fanny, despídenos, por favor, mi amor. Gloria a Dios. Levántate, ponte en tus pies. Dios les bendiga, hermanos. Señor, gracias por esta palabra que recibimos en nuestros corazones, en nuestra mente. Cámbianos, Señor.